esta hora le damos las gracias a Dios por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. Los voy a invitar que busquen en sus Biblias el Salmo 62 para la honra y gloria del Señor. Estas últimas semanas históricamente son bien importantes para el cristianismo, porque es el momento en que Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén para ser entregado, para ser asesinado, pero también para ser resucitado. Aleluya. En lo que ustedes buscan el Salmo 62, yo les quiero decir que el Salmo 62 es un salmo de confianza. Es un salmo donde el salmista nos invita a que reconozcamos a Dios como nuestra roca, nuestra salvación, nuestro refugio, imágenes de estabilidad y fortaleza. Así es de que vamos a leer los primeros 7 versículos del Salmo 62 y la palabra de Dios dice así de la siguiente manera: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector, jamás habré de caer. Verso 3: ¿hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado, como una cerca a punto de derribarse. Verso 4: solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia. Se complacen en la mentira, bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Verso 5: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Y termina el verso 7 diciendo de la siguiente manera: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permites venir delante de tu presencia, Señor, con la intención de poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, con la intención de poder llevar un mensaje de paz y de esperanza a todas aquellas personas que nos pueden estar viendo en este momento, Señor. Ahora permítenos alabarte con toda libertad, porque tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Allí donde están en sus hogares, yo los voy a invitar que nos acompañen a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor.
hay otro nombre como el que nos fue dado, porque en Él nosotros tenemos esperanza y tenemos salvación. Aleluya. El verso 1 decía: solo en Dios haya descanso mi alma. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Una vez más en esta mañana, bueno, ya mediodía, perdón, nos encontramos reunidos en este lugar para compartir con ustedes, hermanos, la palabra de Dios y compartir también esperanza, porque nosotros, hermanos, tenemos esperanza que se encuentra, ¿verdad?, fundada en nuestra fe y en nuestro Dios. Así que le damos muchas gracias a Dios por este nuevo día y sigamos, hermanos, orando y confiando y esperando en que Dios pronto habrá de contestar nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga mucho el coro de alabanza, los músicos, nuestro hermano Armando que nos presidió. We want to thank God for the praise team, for the musicians, and also for Brother Armando Teo, who was our MC today. Les envío un abrazo, hermanos, y un deseo de que haya mucha paz en sus corazones. We send you an embrace, and we hope and pray that there is peace in your hearts. Sigamos clamando a Dios, sigamos esperando en la misericordia del Señor. Let us continue to cry out to God and await the mercy of God. Las condiciones, ¿verdad?, del tiempo no son favorables. Las noticias solamente, ¿verdad?, nos anuncian malas cosas. The state of our times is not favorable to us, and the news, it seems, just to give us bad news. Pero nosotros no perdamos la esperanza ni la fe. But let us not lose hope, and let us not lose our faith either. Que Dios pronto va a responder. That God will answer soon. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a seguir orando, hermanos, por todas las necesidades. Oremos por la iglesia. We are going to continue to pray for all the needs that there is. Let us continue to pray for the church. Y cualquiera de ustedes que alguna necesidad tenga, háganosla saber. And any of you that would have any prayer request or any need, please let us know. De seguro que aquellos que están pasando quizás no la prueba tan dura, But surely there might be some that are not suffering as much. se puedan unir con nosotros a orarle a Dios. Will be able to join with us in prayer. Gloria al Señor. En esta tarde voy a invitarles a considerar una escritura This afternoon, I would like to invite you to consider a portion of scripture que la encontramos en el capítulo 27 del libro de los Hechos. that we find in Acts chapter 27. Y vamos a leer del verso 20 al 25. We will be reading from verses 20 through 25. Nos dice la palabra del Señor. The word of God says as follows. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was taken away. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta
tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. Mire lo hermoso que dice el verso 23. Let us read how beautiful this statement is in verse 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. For there stood by me this night the angel of God, whose I am and whom I serve. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Saying, Fear not, Paul, for thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told to me. Aleluya. Oremos, Señor Jesucristo. En este momento, Padre mío, estamos delante de tu presencia. Señor, nos ponemos en tus manos para que a través de tu palabra traigas esa buena noticia a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, que discierne todas las cosas, discierna también, Señor, en la mente y en los corazones de nuestros hermanos, en los hogares donde ellos, Señor, se encuentran. Que tu ángel los proteja, que tu presencia sea en cada lugar y que tú estés con nosotros también aquí en este día. Nos ponemos en tus manos. Habla a través de tu siervo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, como introducción podemos decir, As an introduction, we can say, cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de los Hechos, when we read this second to last chapter of the Acts, pareciera estar oliendo el aire salado del mar, we could almost smell the salty air of the sea. escuchando el cántico de las aves ribereñas, We could hear the sound of the seafowl of the air, así como el sonido del viento y del mar, just like the sound of the wind and of the sea. mientras que el barco se desliza suavemente, While his boat just very tranquilly is on top of the seas. pero la historia que Lucas nos narra en este capítulo But the story that Luke is going to tell us about tiene que ver con una tormenta repentina has to do with an unexpected storm, y a Pablo como protagonista. and as the central character of Paul himself. Así que la historia ha cambiado. Therefore, the story has changed. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio, Paul is no longer in front of any council, ni de gobernantes. nor any governors. Ahora es un prisionero que está en un barco Now he is a prisoner on a ship, y va rumbo a Roma. and he's on his way to Rome. La última parada de su vida terrenal. The last stop of his earthly life. Sin embargo, las pruebas no han terminado. But the trials have not ended yet for him. Quizás muchos de nosotros también estemos en las mismas condiciones. It may be for many of us that we are in the same condition.
y podamos aprender de Pablo el buen ánimo And we may be able to learn from Paul this attitude y su actitud positiva, and his positive outlook, aún en medio de las tormentas. even in middle of the storm. Lo que aprendemos hoy nos recuerda que en la vida hay días hermosos What we learn today is, it reminds us that in our life there are beautiful days, llenos de luz y una brisa calmada. filled with a sweet breeze and lots of light. Pero también hay días llenos de nubarrones donde una tormenta repentina But there are plenty also of dark clouds in our days and sometimes unexpected storms pudiera cambiar la tranquilidad de la vida that could change the tranquility of our lives y luego crear un estado de zozobra, de miedo, It could cause a state of fear and a state of worry con el cual se roba la paz. with which peace is stolen away from us. Esto, hermanos, nos recuerda que no hay miel sin abejas, This reminds us that there could be no honey without bees, ni rosas sin espinas. nor can there be roses without thorns. Le pregunto ahora, So I ask you today, ¿cómo reacciona usted al saber que el barco en el que navega how are you responding to the fact that the ship that you are upon se le ha notificado que va rumbo a la boca de una tormenta? has been notified that it will go into the eye of a storm? Veamos cómo reaccionó Pablo. Let us see how Paul reacted. Y podemos ver que él reaccionó como reaccionaba siempre. And we can see that he reacted just like he always did. Esto nos trae a la memoria la ocasión que estuvo preso en Filipos. This brings to our memory the moments where Paul was a prisoner in Philippi, Encarcelado y maltratado porque había sido azotado. he was imprisoned and abused because he had been given lashes. Pero mientras que estaba preso, él se encontraba cantando. But while he was there as a prisoner, he was singing praises. Y terminó siendo el líder en aquella cárcel. And he ended up being a leader in that prison. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, When he was before the kings as a prisoner, terminó siendo el juez. he ended up being judge. Ahora va en el barco como un prisionero. And now once again, he is a prisoner in this ship. Pero pronto lo vemos como el capitán de aquel barco. But soon we will see him as the captain of that ship. Así que mientras que los presos y demás personas en ese barco estaban paralizados de pánico, Now, while all the rest of the men on that ship were paralyzed with panic, algunos dispuestos a salir y huir de la tormenta, some of them willing to get out and leave from the storm, Él les invita a estar calmados, he invites them to be calm, a comer, a tener buen ánimo. to be of good cheer, and to eat. La historia, hermanos, nos dice que por algunos días ellos no habían comido. The story narrates itself as these men had days upon days that they had not eaten. Si usted en su casa tiene la oportunidad, lea este capítulo 27 y el 28, donde narra totalmente esta historia. If you have the opportunity to do so in your home, read Acts 27 and 28, where the entire story is told. Esta historia que estamos mencionando es semejante a lo que estamos viviendo en este tiempo. This story that is being told in Acts 27 and 28 is like what we are living in our days. Y nos conviene prestar atención a estas palabras de Pablo, And it is a benefit to us to pay attention to the words of Paul.
que nos invita a guardar la calma, that He invites us to be calm, a tener ánimo, to be of good cheer. y podemos añadir y a quedarnos en la casa. And we could add to stay home. Qué hermoso, hermanos, es cuando Dios trae pruebas a nuestra vida, pero esas pruebas resultan en bendición. How amazing it is when God brings trials to our lives, but those trials end up being blessings. Todos aquellos que han estado disfrutando quizás de estos tiempos en el hogar, Many of us who have been enjoying these times in our home, que antes no los había tenido porque ha estado ocupado en las tareas y en el trabajo, that we didn't have because we had so many tasks and so much work to do. pero ahora podemos estar como familia. But now we can be as a family. Así que todas las cosas, hermanos, por malas que se vean, tienen su lado positivo. Therefore, all things, as bad as they may be, have their positive side. Crucemos este valle donde estamos con buen ánimo. Let us go through this valley in good cheer. Tomemos nuevas fuerzas Let us take up new strength. y sigamos adelante porque el Señor ha prometido estar con nosotros. And let us continue because God has promised to be with us. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que su Señor estaba con él. Paul was secure on that boat because he knew his Lord was with him. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas. There are many ways to face storms. La tecnología moderna nos ayuda para no tomar riesgos innecesarios. Modern technology allows us to be informed so that we won't take any unnecessary risks Para enfrentar una tormenta. in order to confront storms. Una tormenta que en ocasiones, hermanos, nos desbalancea nuestra vida. Storms that sometimes take our lives out of equilibrium. Pero sabemos, hermanos, que la palabra de Dios But we know that the Word of God para nosotros es la guía, for us is our guide. es la lámpara a nuestros pies. It is the lamp unto our feet. Y en ella encontramos aún las señales por las cuales estamos viviendo. And in it we also find the sign of the times that we are living. Así que el Señor nos ha advertido de estas cosas. Therefore God has forewarned us of these things. Pero hay otras tormentas que no avisan y si no estamos preparados, But there are other storms that don't give any warnings, and if we are not ready, cuando vienen nos pueden afectar enormemente. when they arrive, they can change our lives in a tremendous way. ¿Quién de nosotros estaba preparado para enfrentar esta tormenta? How many of us were ready to face this storm? Estos momentos en que estamos viviendo. These times that we are living. Vino de repente y hoy enfrentamos algo inesperado. It came all of a sudden, and now we're facing something completely unexpected. Que tiene a toda la gente como lo describe esta historia. That has all kinds of people the way that the people in this story are described. Llenos de miedo, llenos de pánico. Full of fear and full of panic. Porque la muerte, hermanos, está rodeando a la humanidad. Because death is circling humanity. Pero necesitamos, hermanos, clamar a Dios, We must cry unto God, que es el dueño, el protector de nuestras vidas. because He is the protector and He is the owner of our lives. Y Él está en control aún de las tormentas. And He's in control even of the storms. Algunas tormentas en ocasiones no son advertidas como lo fue esta. Many times storms come with warnings like this one. Si leemos el verso 9 y el 10 de este capítulo, fíjese lo que dice.
If we go to verse 9 and 10 of this same chapter, watch what it says. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Now when much time was spent, and when sailing was now dangerous, because of the fast was now already past, Paul admonished them, diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas. and said unto them, Sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the lading of the ship, but also of our lives. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. Esta historia nos describe que en los tiempos, hermanos, del invierno, This story tells us that in the times of winter, muy poca gente se embarcaba. few people would try to go out to the seas. La advertencia de Pablo fue muy clara. The warning or the admonishment of Paul was very clear. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. As a man of God and also a prophet of God, there was something that was telling him that that voyage was going to be full of storms. Su radar espiritual ya había identificado un eminente peligro en la distancia. His spiritual radar had identified imminent danger. Porque Dios, hermanos, nos ha dado un espíritu de sabiduría. Because God has given us the spirit of wisdom. Dios nos ha provisto armas espirituales para luchar en este mundo. God has equipped us with weapons to fight in this world. Así que Pablo les advertía que no hicieran ese viaje. So Paul admonished them and warned them that they should not go out on that voyage. En esto, hermanos, podemos ver o percibir la diferencia In this we could see or perceive the difference entre meterse en una tormenta por las acciones deliberadas in causing a storm because of our deliberate actions, donde solo actúa la sabiduría humana. where we rest ourselves on our human wisdom. Dice que aquellos hombres, el capitán de aquella nave, The Bible says that the centurion of that ship le dio más oído a lo que el piloto y el patrón de la nave le decían. gave more heed to the owner of that ship and the one that was driving the ship Que ponerle atención a las palabras y a las advertencias de Pablo. than to pay attention to the warnings and the words of Paul. Debemos de saber que la sabiduría que viene de lo alto es perfecta. We must know that the wisdom that comes from heaven is perfect. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la sabiduría humana. But many times we allow ourselves to be driven by human wisdom. La confianza, hermanos, en la experiencia humana siempre no funciona para mantener el barco a flote. The trust that we have in our own human experiences doesn't always help us to keep our ship afloat En medio, hermanos, de las tormentas. in middle of the storms. Puede que usted sea un conocedor de los mares de la vida. It could be that you are well versed in the many waves that life brings to us.
Pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. But we must remember that God is over the storm. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría. Once again, we could see in this passage of scripture how men sometimes give more credit to supposed wisdom Del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. of the world than the words of men that have a relationship with God. Eso es lo que vemos en el verso 11. Pablo les advertía del peligro. That's what we see in verse 11. Paul was admonishing them over these dangers. Pero aquel centurión le hizo más caso a los otros, al dueño de aquel barco. Just like the centurion would give more word to the owner of that ship instead of Paul's words. Mientras que aquel hombre llamado Pablo que tenía una relación fuerte y firme con Dios. That man Paul having a relationship that was strong and stable in God. Fue ignorado y a causa de eso sufrieron las consecuencias. Was ignored, and because of that they suffered those consequences. Así que no resulta extraño que seamos arrastrados por alguna tormenta. Therefore, it shouldn't be strange to us that we are driven away by a storm, Como en la que estamos viviendo por las decisiones de otros. like the storm we are living by the decisions of others. Pero nosotros debemos de oír primeramente la voz de Dios We must first hear the voice of God, para entonces seguir el consejo de los hombres. so we may then hear the counsel of men. Es de la manera que lo estamos haciendo al estar transmitiendo estos servicios a través de esta red. It's the way that we're doing this on this network as we bring these services to you. Nosotros no dudamos que Dios nos puede librar de cualquier peligro. We don't doubt that God can take us away from danger or free us from danger. Pudiéramos en este momento estar la iglesia reunida y confiar que Dios nos libraría. We could have a full church and be trusting in God that He can set us free. Pero estamos haciendo caso también a los consejos que vienen de los hombres. But we're taking also into account the advice that we are receiving from people. Pero siempre la palabra de Dios permanece para siempre. But always the word of God will be firm forever. Así que no nos dejemos de llevar por las señales a veces que aparecen buenas. So let us not be driven away by sometimes signs that seem to be good. Dice el verso 13, Verse 13 says as follows, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. and when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, loosing thence, they sailed close by Crete. Hay hombres que son más dados a seguir las señales de los tiempos. There are many people that are looking at the signs of the times and driven by those things instead. Que usar la sabiduría y las advertencias de los más sabios. Than the wisdom and the understanding of those that are wiser. Pero sobre todo las advertencias de la palabra misma de Dios. But moreover, the warnings and the advice of the Word of God. Los protagonistas de esta larga travesía The central characters of this long voyage dieron por sentado que la brisa suave que ya sentían thought that this soft breeze that they were feeling y que se divisaba en el horizonte era suficiente and this breeze that they saw on the horizon was enough para seguir el viaje que a todas luces se veía muy peligroso. to continue on, even though it was still very dangerous to continue. Mis hermanos, My brethren, las tormentas tienen muchos orígenes.
Storms have many different origins. Y siempre vienen cuando los hombres están más confiados. And most of the time they come when people are most relaxed. 2-3 semanas atrás yo recuerdo 2 or 3 weeks ago, I remember que todo iba viento en pompa. that everything was pomp and circumstance. La economía, las calles llenas de gente, de tráfico. The economy, there was lots of traffic, lots of people in the streets. La gente se miraba calmada, confiada, People were calm and they were confident in themselves, creyendo que nada iba a acontecer. believing that nothing bad could happen. Pero llegó la tormenta. But the storm came. Ahora estamos en medio de esta tormenta. And now we are in the midst of this storm. Y necesitamos tener fe y confianza en Dios, And we must have faith and trust in God que guardará el barco de nuestra vida. that He will keep the ship of our life, Que el barco llegará a su destino. that the ship will make its way to its destination. Muchas tormentas ya han pasado a través de este mundo. Many storms have passed through this world. En las escrituras encontramos tormentas como el diluvio que hubo en los tiempos de Noé. In the scriptures, we find many storms like the flood in the times of Noah. Nos dice, hermanos, Mateo 24:37. Matthew 24:37 reads as follows. Si usted tiene la palabra del Señor If you have en your sus Bible manos, lea ese versículo. in your hands, read that verse. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. It reads, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. ¿Acaso no se miraba nuestro mundo, nuestro tiempo de esta misma manera? Isn't that the way that our world seemed? Pero ahora, hermanos, necesitamos entrar al arca de la salvación. But now we must enter the ark of salvation. Necesitamos hacerle caso a la voz de Dios. We must pay close attention to the voice of God. Dios le mandó el anuncio a Noé. God gave Noah this warning. Noé fue un predicador, Noah was a preacher, pero la gente no le hizo caso. but people paid no attention to him Hasta cuando él se encontraba dentro del arca. until he was already in the ark. Pero hermanos, las tormentas seguirán viniendo. My brothers and sisters, the storms will continue to come. Cuidemos de no ser nosotros los protagonistas de esas tormentas. Let us be careful that we not become the central characters of those storms. Recordemos, hermanos, a Jonás. Let us remember Jonah. Jonás, hermanos, dice que él no le hizo caso a la voz de Dios. Jonah paid no attention to the voice of God. Y cuando él se sentía seguro durmiendo en aquella barca, And while he was confident and asleep in that ship, huyendo de la presencia del Señor, fleeing from the very presence of God, dice que se levantó un grande viento the Bible says that a great wind rose up y una tempestad que casi quebraba el barco donde iban. and a great storm that almost made the ship capsize. Y los mismos que iban en la barca despertaron a Jonás. And those that were on the ship, they woke Jonah up.
Y Jonás les tuvo que decir, yo soy la causa de esta tormenta. And Jonah had to tell them, I am the reason why this storm has come. Y todos sabemos la historia, cómo fue lanzado a la profundidad de la mar. And we all know the story, how he was cast out into the deeps of the sea. De allá de la profundidad del mar, Jonás tuvo que reconocer que había dado oído ciego a la voz de Dios. So in those moments at the depths of the sea, he had to recognize that he had been deaf to the voice of God. Y él mismo clama, dice, de las profundidades del Seol me escuchó Jehová. He says himself, from the depth of the death, God heard me. Imagínense que Jonás estaba en el vientre de aquel pez, Imagine, Jonah was in the belly of this great whale sin ninguna esperanza. without any hope. Igualmente, quizás como la gente o nosotros nos encontramos en este momento. Just as many people or even some of us find ourselves. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios But we must hear the voice of God para que Dios nos saque a la orilla del mar. so that God may bring us to the shores. Aunque no fue de una manera muy propia, pero Jonás tuvo que encontrarse después a las orillas del mar. Although it wasn't in a very pleasant way, but Jonah found himself on the shores. Tuvo que aquel pez ir y vomitarlo. That whale had to go and spit him up on the shore. Dios tenga misericordia de nosotros en estos tiempos. May God have mercy on us in these times. Pero debemos de aprender aún de las tormentas que Dios está en control de ellas. We must learn from every storm that God is still in control. Me viene a la memoria, hermanos, la ocasión cuando él se encontraba durmiendo en aquella barca. It comes to my mind and my memory the time that our Lord was asleep on that ship. Los discípulos iban navegando para cruzar el mar. The disciples were on a voyage going across the sea. Cuando aquella tormenta se levantó y daba contra la barca. When that storm arose and beat up against that ship, Los discípulos tuvieron que correr y despertar al Señor. the disciples ran and they had to wake up Jesus. Y sorprendidos se quedaron al ver que el Señor, They were surprised when they saw that our Lord, dice que reprendió a los vientos y al mar y hubo grande bonanza. and he rebuked the winds and the sea. Tengamos esperanza que Dios está por hablarle a este virus Let us have the confidence that God is about to speak to this y habrá virus, grande bonanza en nuestra vida. and that there would be great abundance in our lives. Porque Dios es el que crió los cielos y la tierra. Because God is the creator of the earth and the sun. Y si nosotros le creemos a su palabra, And if we believe in his word, nadie nos arrebatará de su mano. no one will take us from his hand. Tendremos que quedar atónitos como quedaron los discípulos. We will be in awe, just like the disciples were. Cuando ellos dijeron, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? When they said, who is this man that even the winds obey his voice? Porque aquella tormenta se levantó solamente para que se demostrara el poder de Dios. Because that storm rose up only to demonstrate the power of God. Y yo no dudo que esta tormenta que se ha levantado And I do not doubt that this storm that has arisen es para que el nombre del Señor sea glorificado. is that is for the name of our Lord to be glorified. Si nosotros nos mantenemos como el consejo que da Pablo, If we stay as the advice that Paul gives, a estar tranquilos, a estar serenos, to be in tranquility and at peace,
Porque Dios está con nosotros. Because God is with us. Cuando leímos ese verso que Pablo dice, porque el ángel de Jehová estuvo conmigo esta noche. When we read this verse and he says, the angel of God has been with me. Aquello cambió la situación en la vida de Pablo. That changed every circumstance of Paul's life at that moment. Pablo también estaba viviendo el peligro de aquella tormenta. Paul was in the middle of the danger of that storm. Pero él no tenía miedo a la tempestad. But he wasn't afraid of that storm. Porque el Señor había estado con él. Because God had been with him. Si la iglesia se mantiene bajo la sombra del Omnipotente, If the church would abide under the shadow of the Almighty, nada nos puede hacer el enemigo. the enemy cannot do anything against us. Pero tenemos que estar bajo su sombra, But we must abide under that shadow, bajo su protección, bajo el manto de Dios. under his protection, under his mantle. Pero no solamente decirlo de palabras, sino con nuestros hechos, creer y mantenernos unidos en el manto de Dios. Not only saying it by words, but also by our actions, abiding under the mantle of God. Y Dios traerá grande bonanza a nuestra vida. And God will bring great abundance into our lives. Esta tempestad en que estamos pasando, This storm that we are living through, pronto nuestra barca saldrá a la orilla. soon our ship will make it to the shore. Por lo tanto, debemos de estar unidos en oración y en ruego delante de nuestro Dios. Therefore, we ought to be united in a cry out to God. Porque, hermanos, Dios está con nosotros. Because, my brethren, God is with us. Así que sigamos, hermanos, pidiéndole a Dios en oración Therefore, let us continue to cry out to God in prayer por todas las personas que quizás ya han perdido algún familiar, for all the people that have perhaps already lost a loved one, o quizás ya han sido diagnosticadas con este virus. or maybe they themselves have been diagnosed with this virus. Oremos por estas personas. Let us pray for these people. La oración eficaz del justo puede mucho. The prayer of the righteous man availeth much. Recuerdo que en una ocasión un hermano daba testimonio. I remember that at one time a brother testified. Dice que la iglesia estaba llena con más de 200 hermanos. He said that the church was filled with over 200 brethren, Y él tenía una necesidad. and he had a need. Y se recordó de ese verso. And he remembered that verse. Y dice que en un momento se detuvo y dijo, quizás yo no sea justo. And then he said, maybe I am not a righteous man, Pero dentro de esta congregación but in this congregation, debe de haber un justo. there must be one righteous. Y entonces pidió por su necesidad. And then he asked that they pray for his need. Y aquella necesidad le fue contestada. And that need was supplied. Porque tuvo fe Because he had faith que alguien estaba con él. that someone was with him. Hermanos, vamos a orar. Hay algunas peticiones aquí también, Brothers and las sisters, cuales we are vamos going a to pray. presentar. And we're going to present these needs that I have before me to each one of you. Oremos por la hermana Sofía Hernández. Let us pray for Sister Sofia Hernandez. Oración por mi tía She's asking for prayer for her aunt, Leo, que tiene depresión. Quizás sea
que tiene depresión. Bueno, si A nosotros person that is going through a bout of depression. quizás no sepamos, ¿verdad?, el nombre, pero Dios sí lo sabe. Y vamos a orar por esta persona que está pasando por depresión. We may not have clarity on the name of this person, but we know that God knows them. También el hermano Manuel nos pide oración por la ciudad de Linwood. And Brother Manuel also asked for the city of Linwood. Y así, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que siga con nosotros, que bendiga a los doctores, que bendiga a las enfermeras, que bendiga a las autoridades, que bendiga a todo mundo. And in this way, we are going to ask God that He bless the doctors and the nurses and everyone in this world. Y nosotros como iglesia seamos obedientes And us as a church, let us be obedient in these times a la palabra de Dios y no nos expongamos al peligro. to the Word of God, and let us not go and place ourselves in danger. El sabio ve el peligro y huye de él. The wise man sees danger and flees. La iglesia tenemos el Espíritu Santo. As a church, we are given the Holy Spirit. Pidámosle que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Let us ask that we be guided to all truth and righteousness. Oremos en esta oración, vamos a pedir por estas necesidades y si hay alguna más, el Señor las conoce y así lo vamos a honrar y a glorificar. At this moment, we're going to pray for these needs, and if there be any other ones, we know that God knows them and He will work in them. No podemos estar juntos aquí en la iglesia para invitarles al altar. We can't be together here at the church to invite everyone to the altar. Pero allí donde está usted, allí también haga un altar. But there where you are, make an altar. Altar significa encuentro. The word altar means an encounter. Un encuentro con su Dios. Allí en su casa lo puede tener. An encounter with your God, you could have it there in your home. Le ruego que nos unamos en esta oración al Señor. I plead that we would come together in this prayer before God. Señor Jesucristo, en este momento, Padre mío, te reconocemos como el Padre Celestial, como el Dios omnipotente y poderoso. En este momento, Señor, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias y alabando y glorificando tu nombre, pidiéndote, Señor, por aquellas familias que están pasando por el dolor de la pérdida de algún pariente, de algún ser querido. También, Señor, pidiéndote por aquellas personas que hayan sido declaradas infectadas por este virus. Que tú los sanes, que tú pongas tu mano poderosa y nos lleves hacia adelante. Te pido, Señor, por aquellas personas que ayudan al necesitado, aquellos doctores, enfermeras, aquellas personas que están dando la mano al necesitado. Te ruego, Señor, por los supermercados, por las farmacias, por todos esos lugares, que tú seas el purificador de ellos, que tu mano poderosa toque la vida de toda persona. También, Señor, las necesidades de tu pueblo. Oh, te pedimos por la hermana Sofía, Señor, que tú la bendigas, que tú, Señor, le sigas guardando y la mantengas, Señor, siempre en tu memoria. Te pido por la ciudad de Linwood, Señor, el deseo de nuestro hermano Manuel, para que tú protejas y sanes la ciudad donde estamos viviendo, por esta ciudad de Harbor City, por los habitantes que aquí están, por tu iglesia, por tu pueblo en general, por las autoridades, Señor, por los policías que andan en las calles. Guárdalos y cuídalos y haznos a nosotros obedientes a las reglas y a tu palabra.
Gracias te damos por este día, Señor, porque tú has estado con nosotros. Podemos, Señor, cantar victoria. Podemos, Señor, declarar alabanza y gloria a tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo estamos, Señor, principiando esta nueva semana. Y queremos, Señor, que tú estés con nosotros. Guíanos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria y la honra. Denle un aleluya, un gloria al Señor, allí donde usted se encuentra. Hermanos, cuídense y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén. Dios les bendiga.